Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno, aquí siguiendo con el tema de las láminas que van a ser perforadas y que van a ser roladas, ¿cierto? Siguiendo con este mismo requerimiento que les expliqué en un video anterior, ahora vamos a ver el siguiente tema también con base a este tipo de conceptos, ¿cierto? Entonces, esta vez pues vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de las deformaciones, ¿sí? Si esas perforaciones se pueden hacer antes de o definitivamente hay que hacerlas después de que esté rolada. ¿Esto con qué propósito? O porque obviamente amigos, no es lo mismo perforar la lámina estando ya rolada que cuando la tenemos plana antes de rolar. Entonces, eso es lo que vamos a ver según el tipo de perforaciones, la gabela que hay entre la perforación y el tornillo, ¿cierto? Ahí sí nos permite perforar antes o si definitivamente la deformación dada no nos va a dar para que obviamente el tornillo pase. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces volviendo a este requerimiento tenemos la siguiente situación. Entonces siempre en toda lámina que se va a rolar, ¿cierto? Ella va a sufrir unas deformaciones, ¿cierto? Eso ya se lo he explicado o se lo he repetido siempre en varios videos que hemos tocado este tema de los rolados. Si vemos esta imagen es como estamos viendo pues digamos que la placa, ¿cierto? Y aquí vemos la perforación que para este requerimiento es de 13-16, que eso en milímetros viene siendo unos 20.6 milímetros, ¿cierto? Aquí vemos la perforación. Si esta es la cara externa, o sea, el diámetro exterior, la lámina en este sentido se va a estirar, así como indican la flecha, ya se va a estirar, ¿cierto? Entonces, este diámetro acá, la perforación, se va a estirar en este eje, ¿cierto? En este eje se va a estirar. Es decir, que estos 20.6 se van a ampliar. Y en la cara interna va a ocurrir todo lo contrario. Mientras esta estira, esta se compacta, tal cual como muestran las flechas aquí. Es decir, que el diámetro en este punto de acá digamos que de la circunferencia de la placa, se va a reducir, ya no va a medir 20.6. Entonces, para poder calcular la deformación que va a tener y así saber si podemos perforar antes o no podemos perforar, para ver si el tornillo puede pasar después que se role la lámina, vamos a hacer o vamos a utilizar estos conceptos, ¿sí? El concepto de los perímetros. Aquí les muestro pues los diferentes perímetros que vamos a trabajar. Tenemos toda esta línea de acá externa que viene siendo el diámetro exterior, ¿cierto? Para el diámetro exterior vamos a trabajar o vamos a hallar el perímetro exterior, es decir, toda la longitud en la parte externa. En líneas discontinuas, exactamente en toda la mitad de la placa, vamos a tener el diámetro neutro, ¿cierto? Que es el que siempre utilizamos cuando vamos a rolar. Y con el diámetro neutro vamos a hallar el perímetro neutro. Y finalmente tenemos el diámetro interior, que es obviamente toda la parte interna de la placa. Y con esta vamos a trabajar con o vamos a hallar el perímetro interior. Hallando ya esos tres perímetros, vamos a relacionarlos. Es decir, que los perímetros exteriores y el perímetro interior se van a dividir con el perímetro neutro, perdón, y así hallar la constante de deformación para cada uno de los perímetros, tanto para el perímetro exterior como para el perímetro interior. Y esas constantes o ese coeficiente de deformación es el que vamos a utilizar para así finalmente multiplicarlo por el diámetro de la perforación y así saber cuánto se nos va a deformar. Entonces, para calcular los perímetros, pues hacemos lo siguiente. Aquí tengo la fórmula, ¿cierto? Ya sabemos que el diámetro neutro es de 1805.4 milímetros, ¿cierto? Eso lo vimos ya en el video anterior a este tema. Entonces, el diámetro neutro lo vamos a multiplicar por pi,
eso nos va a dar que el perímetro neutro viene siendo 5671.8 milímetros. El diámetro interior, ya sabemos que el radio es de 890, lo que indica que el diámetro interior es de 1780. Multiplicado por pi nos va a dar que el perímetro interior es de 5592 milímetros. Y el diámetro exterior vendría siendo 1830. Ya sabemos que a este diámetro interior le vamos a sumar dos veces la placa. En este caso el espesor de la placa es de 1 pulgada. Vendría siendo 50.2 milímetros. Lo que el diámetro exterior pues nos vendría quedando de 1830.8, ¿cierto? Eso lo multiplicamos por pi y nos va a dar que el perímetro exterior es de 5751.6 milímetros. Entonces ya teniendo estos perímetros, ahora sí podemos hallar los coeficientes de deformación. Entonces para el coeficiente de deformación exterior, lo que vamos a hacer es que el perímetro exterior lo vamos a dividir por el perímetro neutro, por el perímetro neutro. Entonces tenemos 5751.6 que nos dio el perímetro exterior, lo vamos a dividir por 5671.8 que es el perímetro neutro, ¿cierto? Eso nos dice que el coeficiente de deformación exterior es de 1,014069.608. Todos estos decimales hay que apuntarlos, amigos, porque hay que tener digamos que la medida más precisa. Así que es necesario apuntarlos todos para así utilizarlos finalmente en la multiplicación final. Entonces para el coeficiente de deformación interior hacemos exactamente lo mismo, pero ya con el perímetro interior, ¿cierto? Que nos dio 5592, lo vamos a dividir por el perímetro neutro, que es 5671.8. Así que el coeficiente de deformación interior es de 0,985930.392. Ya teniendo los dos coeficientes de deformación, entonces ahora sí ya podemos proceder a hallar las deformaciones para cada uno de los diámetros, ¿cierto? Entonces la deformación exterior, tomamos el diámetro de la perforación, en este caso es 20.6 milímetros, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente que nos dio en el diámetro exterior, ¿cierto? Que fue de 1,014069.608. Lo multiplicamos y nos va a dar que la deformación en la parte superior es de, o en el diámetro exterior, perdón, es de 20,89 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que esta perforación se nos va a estirar unos dos, casi tres décimas, ¿cierto? Acá nos dio 20.6 y acá nos terminando 20.8, prácticamente 20.9. Unas tres décimas o unos 0,3 milímetros es lo que se nos va a estirar la perforación, o se nos va a deformar esa perforación en el diámetro exterior. Igual hacemos para el diámetro interior, ¿cierto? La deformación interior, otra vez multiplicamos el diámetro de la perforación, perdón, 20.6 por 0,985930.392, y esto nos va a dar que 20,31. En este caso, lo que se estiró en la parte exterior se compactó en la parte interna. O sea, acá se redujo 3 décimas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el tornillo que va a pasar por esa perforación es de 3/4. Esos 3/4 de milímetros viene siendo 19.06 milímetros, ¿cierto? Con esto que hallamos, pues podemos decir que para este requerimiento podemos perforar antes de rolar. ¿Por qué? Porque las deformaciones, especialmente esta es la más crítica, ¿sí? La del interior, que es la que se compacta y es la que va a impedir que si el tornillo pueda pasar, nos dice que solamente se deforma a 3 décimas. Y la holgura entre la perforación y el tornillo es de un 16, o sea, estamos hablando de 1,5 milímetros. Entonces aquí tenemos lo suficiente, o sea, esos 19 entran sobrados en estos 20.31. Entonces, con este procedimiento, amigos, es que podemos verificar si podemos perforar antes o después de
de haber rolado. Ahora vamos a ver otra situación que esa es también muy importante y determinante si nos va a permitir rolar, perforar antes o perforar después. Y tiene que ver con un concepto que tiene que ver con, digamos que la línea o la ubicación de dichas perforaciones. Y es lo siguiente. Aquí tenemos dos cilindros que tienen líneas de perforación. Aquí tenemos este primer ejemplo en donde las líneas de perforaciones van a, digamos que tiene unas 6 líneas de perforación, ¿cierto? Que van orientadas, o digamos que los espacios entre cada perforación, los lados más cortos, ¿cierto? Entre centros, van orientados sobre toda la longitud de la lámina que se va a rolar, ¿cierto? Y tenemos otro caso que es en el que donde también tiene unas líneas de perforación, pero en este caso las distancias más cortas, ¿sí? Entre perforaciones ya no se encuentran en la longitud de la lámina, sino en el sentido de la rolada, ¿cierto? Aquí tenemos 3 líneas de perforación y van en este sentido. ¿Cuál de las dos se puede, así sea que hagamos los cálculos que acabamos de hacer de la deformación, pueda que nos dé un ejemplo, que sea la misma deformación que acabamos de calcular? ¿Cuál de los dos se puede hacer y cuál no? En este caso, el primer caso no se puede perforar antes de rolar. El segundo caso sí, este sí se puede perforar antes de rolar. ¿Por qué? Dado a que si nos fijamos, en este caso que es el que no podemos, ¿sí? Este no podemos rolarlo, perdón, no podemos perforarlo antes, y este sí. Si nos fijamos, las distancias más cortas entre las perforaciones se dan en la línea de la longitud del cilindro, ¿cierto? Y esa línea coincide con digamos que con los ejes de los rodillos de la roladora. ¿Eso qué implica, amigos? Que cuando estemos rolando, ¿sí? Usted sabe que cuando se rola, obviamente esos rodillos están ejerciendo una presión tremenda sobre la lámina que la están obligando a curvarse. Y la lámina le opone cierta resistencia a esa presión. Y que cuando el rodillo central pase exactamente por esta línea de perforaciones, como van a haber menos, van a haber, sí, va a haber menos láminas, ¿sí? Porque va a haber espacios dados por las perforaciones. Esta línea de la lámina, ¿sí? No va a soportar o no va digamos que a tener la misma resistencia que en una parte donde no hay perforación. Entonces la lámina en este punto, cuando el rodillo pase por esa línea de perforaciones, se va a quebrar, ¿sí? Se va a doblar. Va a ser algo similar a esto que les dibujé aquí. Aquí vemos el radio normal y haga de cuenta que aquí está la línea de perforaciones. Justo aquí se quiebra y aquí inicia otra vez el radio. Entonces no va a quedar cilíndricamente perfecto ese cilindro, sino que esa rolada se nos va a deformar. Y eso es muy grave a la hora pues de hacer estos tipos de requerimientos. En ese caso no podemos, así sea que el cálculo de las deformaciones de las perforaciones nos dé, no podemos perforar antes de rolar. En ese caso sí o sí tenemos que perforar después de que hayamos rolado, porque si no se nos va a presentar esa deformación y eso ya es crítico, amigo. En cambio, en este caso no pasa eso, ya que la distancia entre perforaciones que están sobre el eje que coincide con el eje de los rodillos, pues es similar en todas, ¿cierto? Es similar en todas y está siempre, tiene distancias considerables. Lo que va a impedir de que cada vez que el rodillo pase por esta línea de perforaciones se nos quiebre. En este caso sí no va a pasar ese efecto. Entonces, para tener en cuenta estos conceptos, valga la redundancia, a la hora de decidir las perforaciones en placas que tenemos que rolar.
Bueno amigos, esto es todo por hoy en este tema. Espero que les sea de mucha ayuda y estaremos pendientes para un próximo video.